Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Acá Héctor Rubini y Hernán Moret lo saludan para hechos destacados por Argentina en video, no en formato radio, que se va a transmitir gracias a su generosidad en forma exclusiva, esta vez por radio. Bueno, es un gusto estar con ustedes, Héctor y Hernán. Bueno, Así que adelante nomás. corresponde presentarlo, a pesar de que todos sabemos quién es, pero pocos pueden recordar que usted es contador, licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Economía tanto en Córdoba como en Harvard, fue presidente del Banco Central, fundó y presidió el IERAL de la Fundación Mediterránea y fue diputado nacional por Córdoba, canciller, 2 veces ministro de Economía y candidato presidencial. Además, los argentinos le debemos esos 10 años a usted y a todo el gobierno de Menem, por supuesto, pero usted fue para nosotros una pieza clave, esos 10 años de bonanza que nos hicieron volver a creer en el país. Así que lo saludo y de paso lo agradezco. Le agradezco, doctor. Muchas gracias por una presentación tan generosa. Corresponde y es lo que menos podemos hacer. Bueno, pero como tenemos a Rubini en el programa, me parece que yo voy a tratar de hacer silencio y dejarlo que él avance con sus preguntas. Bueno, Muy bien. gracias. Bueno, vamos a arrancar nomás un poco directo, ¿no? Sobre de la coyuntura, ¿no? Los últimos días se cumplieron ya los primeros 4 meses de la gestión de la administración de Javier Milei como presidente. Bueno, un poco para introducirnos, ¿no? ¿Cómo está viendo usted la marcha de la economía argentina en materia de actividad económica, de precios, tipo de cambio? Si se está tornando más visible o más necesaria, quizá alguna forma de liberalización en materia de comercio exterior, mercado laboral, mercado cambiario. ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo veo un aspecto muy positivo de la gestión de Milei que viene desde la campaña electoral y es la definición del tipo de economía hacia la que él quiere avanzar o quiere que se consolide en Argentina. Una economía sin inflación, es decir, estable, o con tasas de inflación como la de los países normales, civilizados. Una economía abierta al mundo, tanto por el lado del comercio como por el lado del movimiento de capitales, y una economía donde la inversión y la operación de las empresas para producir bienes y servicios se base en el sector privado, con el sector público circunscribiéndose a las actividades fundamentales que le corresponden a cualquier Estado, pero sin que el sector público avance hacia la actividad empresaria, productora de bienes y servicios, y no sin distorsiones en el funcionamiento de los mercados, con mercados libres. Esa definición que él la viene haciendo desde la campaña electoral, la reitera permanentemente en los discursos que hace. Ahora, avanzar en esa dirección significa tomar muchas decisiones, implementar muchas reformas, y no siempre las reformas que se implementan permiten avanzar simultáneamente en estos tres objetivos: la estabilidad, la apertura y la actividad privada o eficiente y con buenas inversiones. Obviamente que hasta ahora lo que el presidente ha priorizado es el equilibrio fiscal, pensando que de esa forma se va a poder evitar la emisión monetaria descontrolada y eso va a permitir que baje la inflación.
En realidad lo que querría el presidente, y todos querríamos, es que desaparezca la inflación. En este sentido, todo lo que sea reducción del gasto es bueno, bienvenido, para poder tender a eliminar el déficit. Pero lo que a mí me parece que no están bien planteados son los temas de cómo obtener el aumento de la recaudación. Se han introducido impuestos, o se han acentuado impuestos muy distorsivos, como el impuesto país. Se quería también introducir aumento en las retenciones. Afortunadamente, eso no se pudo llevar a cabo porque se opusieron los gobernadores, pero eso que se hayan opuesto los gobernadores es bueno, porque en realidad el aumento del impuesto país y las retenciones que todavía quedan, que venían de antes, crean un sesgo antiexportador de la economía que va en contra de la idea de una apertura eficiente de naturaleza comercial, que a su vez permitiría también una buena apertura financiera para el mercado de capitales. Yo creo que ese es un aspecto en el que el gobierno debería introducir alguna rectificación. Por supuesto que si se eliminara o se redujera gradualmente el impuesto país, podría ocurrir que no se alcance a cerrar totalmente el déficit fiscal. Pero el efecto estabilizador viene más por la reducción del gasto excesivo que por la eliminación completa del déficit. Y si se avanzara en otros frentes, al mismo tiempo que se está avanzando en el frente fiscal, no hay que descartar de que en algún momento sea factible poder disponer de financiamiento a tasas normales de interés como para poder afrontar algún déficit remanente que pudiera quedar por la eliminación de estos impuestos distorsivos, ¿no? Así que yo creo que sí que hacen falta muchas reformas adicionales, sin duda también en materia laboral y en general en materia desregulatoria, pero esos temas el gobierno al principio trató de llevarlos adelante todos de golpe, a través del decreto de necesidad y urgencia y a través de una ley que tocaba muchísimos temas. Y yo creo que en esos temas se va a tener que avanzar gradualmente, y en la medida en que se consolide un clima de estabilidad, va a ser más fácil introducir las reformas necesarias en esa materia. En relación con eso, justamente, un punto central que están mirando los mercados es ya desde el inicio de la gestión, ¿no? Que es el compromiso del presidente con la reducción del déficit y con el combate a la inflación. Y esto parece que uno viendo la baja del riesgo país, que estaba en torno a 2.000 puntos en diciembre y ahora está buscando perforar los 1.300, 1.200 puntos, pareciera mostrar que se está ganando esa confianza y también esa paciencia que se pidió al principio de la gestión. Y la pregunta que empieza uno a ver es si esto puede ayudar de una manera más visible a acelerar los tiempos hacia el levantamiento del cepo cambiario y a través de eso empezar quizá a acelerar el proceso hacia una liberalización tanto cambiaria como de las restricciones al comercio exterior. Y no solo de individuos, ¿no? Sino que también de empresas, ¿no es cierto? Exactamente, porque las empresas están muy preocupadas también con esto. Sí, entiendo muy bien el punto. Yo creo que hay que hablar de varios cepos. No hay un solo cepo cambiario. Está el cepo que restringe o que obliga
a que los divisas de exportación se vendan al Banco Central y que los importadores tengan que conseguir divisas en el Banco Central para pagar sus importaciones. Ese podríamos llamar el cepo comercial. Ese obviamente es el que más afecta la eficiencia en la asignación de recursos, sobre todo por el hecho de que el tipo de cambio de importación es muy diferente al de exportación y involucra un sesgo anti-exportador. Ese se va a ir eliminando y la eliminación de ese cepo va a significar, obviamente, un mayor avance hacia la liberalización comercial. Pero yo creo que hay otro cepo que para mí es el que primero debería eliminarse, que es el cepo que no permite que haya movimiento de capitales entre Argentina y el resto del mundo. La pretensión es evitar que salgan capitales, que por ejemplo empresas que tienen que remitir dividendos o tienen que repatriar capitales no puedan hacerlo y estén obligadas a mantener esos fondos en el país. Lo que pasa es que ese cepo también crea una dificultad para la entrada de capitales y en mi opinión, el dólar no va a jugar el rol realmente de una moneda que permita no solo transacciones, sino también que sea vehículo para el ahorro de los argentinos que luego sirva para financiar inversiones y operación de las empresas en el país. Por eso yo creo que una cosa que habría que hacer lo más pronto posible, sobre todo ahora que va a salir el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva, es remover el cepo que restringe las transacciones de naturaleza financiera en el mercado cambiario, liberalizar tanto la entrada como la salida de capitales. Hoy eso no ocurre. Muchos dicen, bueno, pero eso es el contado con liquidación. No, el contado con liquidación es un mercado muy regulado por el propio Banco Central y lo primero que habría que hacer es liberarlo para realmente saber si se puede avanzar o no hacia una unificación y liberalización completa del mercado cambiario. Y para que cuando esa unificación y liberalización se lleve a cabo, se pueda poner en marcha con eficacia un plan de estabilización que permita una reducción inmediata y drástica de la tasa de inflación. En este sentido, la gente se asusta o los mismos miembros del equipo económico del Banco Central dicen, bueno, pero podría pegar un salto el dólar hoy contado con liquidación o estos dólares pseudo libres que todavía existen o que ya existen y podrían saltar y eso estimular o llevar a que haya expectativas de devaluación también comercial que tengan repercusión en los precios. Yo creo que ese razonamiento no es correcto. Por supuesto, el tipo de cambio contado con liquidación, si se eliminaran las restricciones para la compra por parte de individuos y empresas por cualquier motivo, el contado con liquidación, o más bien en un mercado libre que reemplazara el contado por liquidación, el tipo de cambio en ese mercado subiría posiblemente a 1.300, 1.400, no mucho más. Los que dicen que podría llegar a 1.500 o a 2.000 exageran, porque toda vez que uno libera un mercado, si bien va a haber gente que antes quería, que no podía comprar en ese mercado, que ahora va a ir a buscar dólares a ese mercado, al mismo tiempo hay mucha gente que al ver que el precio que se le está pagando es suficientemente atractivo, va a traer capitales y se va a equilibrar. Eso es el sentido de un mercado libre. Ahora, obviamente aumentaría la brecha con el dólar comercial, pero eso induciría a que el Banco Central sea más realista respecto a qué ajustes graduales. Yo siempre recomiendo ajustes graduales y no
saltos devaluatorios, tiene que hacer para que se pueda pensar en que se unifiquen el mercado comercial con ese mercado libre. Y después que funcione ya como un mercado libre, único, y que permita, yo creo una vez que se logre unificar y liberalizar el mercado cambiario, ahí sí se puede hablar de un plan de estabilización que pueda bajar drásticamente la tasa de inflación, como fue el plan de convertibilidad en el año 91. Bien, bien. O sea, esto, digamos, obviamente requiere tiempo, ¿no? Ahora, justamente en estos meses, por lo menos estamos viendo desde enero, ¿no? Una progresiva baja de la inflación. Ya marzo cerró en torno del 11%. Esto, bueno, su hijo Alberto venía anticipándolo con el sitio pricestats.com. Ahora, una cosa es cierta, los precios, es decir, lo que está bajando es la tasa de crecimiento del nivel general de precios. Los precios siguen para arriba. Ahora, en general, los salarios, las jubilaciones no han subido en igual magnitud. Entonces, esto naturalmente genera impacto distributivo, ganadores y perdedores. La pregunta obviamente que surge, y viendo además la diferencia de la inflación que tenemos en Argentina con la de nuestros países vecinos, en torno de 1% anual, más o menos, ¿no? Prácticamente cero en Ecuador. Uno ve que está un poco en la calle el conflicto, ¿no? Que están un poco reactivándose por el lado sindical. La pregunta es si de alguna manera esto puede demorar la transición o la convergencia a esa inflación baja y estable que desearíamos para el segundo semestre, supongamos, ¿no? Y si esa transición o quizás después ese futuro plan de estabilización, una vez que se liberen los mercados, exigiría, como en otros planes de estabilización, alguna forma de desindexar contratos, de romper esa inercia inflacionaria. Sí, estoy de acuerdo con la idea que sugiere tu pregunta. En realidad, el proceso de reducción de la tasa de inflación ha sido interesante. Yo creo que ya ahora en el mes de mayo, perdón, en el mes de mayo, ¿sí? Vamos a estar en un dígito. Yo creo que va a estar debajo del 10%, porque, por ejemplo, los índices que surgen del análisis que hace mi hijo en base a datos online, que fueron, el crecimiento de los precios fue 8% en el mes de marzo, y el INDEC publicó 11%, ya voy a explicar la diferencia. Ahora a él le está dando 6,5%. Yo calculo que, aunque se agreguen 3 puntos más por los precios regulados que todavía están ajustándose porque habían quedado muy atrasados, posiblemente se llegue a un poquito menos del 10% de inflación que va a publicar el INDEC. Y hacia adelante, yo creo que ya prácticamente se habrá agotado el proceso de realineamiento de precios relativos, de recuperación de atraso de los precios regulados, y por lo tanto ya la tasa de inflación, en mi opinión, va a poder estar en el orden del 6 al 7% mensual, 8%, pero va a bajar a esos niveles, pero va a ser muy difícil luego que siga bajando significativamente, ¿no? Porque ahí va a entrar a operar la tradicional inercia inflacionaria. Hay que tener presente que como se atrasaron los salarios, se atrasaron las jubilaciones y hay otros precios que han ido quedando atrasados, entonces va a haber una tendencia a tratar de recuperar esos precios y eso también influye en la tasa de inflación. Por lo tanto, para mí, lo que se puede lograr a lo largo del segundo semestre es que
la tasa de inflación se estabilice entre el 6 y el 7%, pero eso no va a ser una estabilidad total de la economía, no va a ser una economía sin inflación. Ahora, si en ese periodo, digamos, a lo largo del segundo semestre, se van avanzando en la dirección de la liberalización y unificación del mercado cambiario, y si siguen entrando reservas, yo creo que justamente la liberalización del mercado financiero cambiario va a permitir que siga el Banco Central comprando en el mercado comercial el excedente de reservas del saldo comercial, ¿no? Pero después, ya en la medida en que haya entrada de capitales, va a ser factible que con una unificación incluso puedan entrar más reservas. En fin, lo que se puede lograr en el segundo semestre es que se estabilice la tasa de inflación a un nivel bajo. El gobierno pareciera tener la intención de lograr que se estabilice en un 2% o en un 3% hacia fin de año. Yo creo que, salvo que se apresure y se consiga una unificación no traumática del mercado cambiario, es difícil que se llegue a esas tasas de inflación. Por eso yo creo que el crawling pega a un ritmo del 2%, no es realista, va a tener que ajustarse a un ritmo mayor, más cercano a estas tasas de inflación que yo digo que se van a ir estabilizando, pero a un nivel de entre el 6 y el 7% mensual. Ahora, una vez que se logre la unificación, ahí sí se puede pensar en un plan de estabilización que va a requerir, como dijiste, un esquema de desindexación. Cuando lanzamos la ley de convertibilidad, también prohibimos la indexación de los contratos, o cuando se largó el plan austral en el, en el 85, Surruil dispuso lo que se llamó el desagio, que fue una forma también de desindexación. Casi todos los planes de estabilización que lograron una caída drástica en la tasa de inflación, que es lo que yo creo que va a haber que intentar, sin lugar a dudas, durante el año 2025, ojalá pudiera ser desde el principio del año 2025, tiene que haber un esquema de desindexación. Y el plan de estabilización tiene que explicar muy bien cómo se va cuál va a ser el ancla nominal de la economía. Si va a ser el precio del dólar, porque se lo fije y lo que trate de controlar el Banco Central, cosa que yo creo que no es recomendable, o con un esquema tipo la convertibilidad, si es que hubiera suficiente reserva para en ese caso sí fijar el tipo de cambio, o con un esquema tipo inflation targeting, que es lo que le gusta en general a los economistas más ortodoxos, incluso al Fondo Monetario, que significaría manejar la tasa de interés de tal forma que se estabilice el tipo de cambio y que baje la inflación, o con un esquema de dolarización, como el que vino pregonando el presidente Milei en la campaña electoral, pero que tiene que estar muy bien pensado y diseñado y muy bien explicado para que produzca resultados. Todas esas alternativas, en mi opinión, están abiertas. El gobierno tiene que identificar bien cuál de ellas elige y prepararse para implementarlas. Pero ninguna alternativa va a ser factible si al mismo tiempo no se avanza en otras reformas, ¿no? Por ejemplo, la eliminación del sesgo antiexportador de la economía, la liberalización del comercio exterior, y por supuesto sería bueno también que algún grado de modernización de las relaciones laborales,
y de desregulación que permita bajar el costo país, que es tan alto. Todo eso, todo lo que se pueda hacer a lo largo de este año 2024 va a ayudar a que a principios del 2025 se pueda realmente lanzar un plan de estabilización. Bien, ahora ahí hay un elemento permanente, ¿no? Un poco central, ¿no? Que es la pata fiscal, ¿no? Que esto es un poco el énfasis con el que la nueva administración ha arrancado y que está, la verdad, dando los primeros pasos, los primeros resultados, pero obviamente que lo que quedó en claro con los debates parlamentarios en estos meses es que hay que llegar a acuerdos con los gobernadores. Ya se estaban proponiendo ahora alguna modalidad de pacto, lo que llaman pactos de mayo. Y es claro que esto no puede estar solamente limitado a impuestos, sino que un poco viendo la experiencia del pasado, ¿no? Tener como objetivos claros, de alguna manera, alguna alguna senda, algún sendero hacia la reactivación económica, la creación de empleo en las distintas regiones, en las provincias. Y acá, digamos, hay por ahí algunas lecciones o algunas enseñanzas que quizá un poco nos olvidamos. Y la pregunta va en esa dirección. Aproximadamente o en líneas generales, ¿qué lecciones o recomendaciones usted puede dar a partir de la experiencia con los pactos federales en los años de la convertibilidad? Bueno, en primer lugar, para la reducción del gasto de una manera sostenible en el tiempo, hay que pensar en reforma del Estado más que en licuación de erogaciones a través de la propia inflación. Ahora, la reforma del Estado es una tarea muy exigente, requiere gente muy preparada para dirigir cada una de las empresas que haya que reestructurar y privatizar para eliminar el déficit, y también de cada uno de los programas del gobierno. Por ejemplo, para manejar el ANSES y todos los programas que se financian desde el ANSES, se necesita gente muy capaz y que haya estudiado mucho el tema y que sepa cómo llevar adelante esas reformas. Lo mismo en cualquier otra área del orden nacional, ¿no? En ese sentido, yo lamento, por ejemplo, que en el tema del ANSES hayan desperdiciado la oportunidad de tener a alguien tan preparado como Osvaldo Giordano, ¿no? Pero no tienen que prescindir justamente de la gente mejor preparada para llevar adelante las reformas. Antes estaba Guibert, que es un hombre también experimentado, trabajando con el jefe de gabinete en estos temas, también le pidieron la renuncia a Guibert. Por eso yo insisto en que la reforma del Estado requiere mucha gente preparada y capaz y con agallas como para llevar adelante esa reforma. Y de esa forma se va a poder reducir sostenidamente el gasto. Lo mismo con las provincias. En las provincias se tienen que negociar pactos fiscales, como los que negociábamos nosotros en el 91, con un entendimiento de la naturaleza de la economía de cada región, de cada provincia, y ver, ayudarle a los gobernadores a través de esa negociación a implementar las reformas que permitan hacer una reducción eficiente del gasto y que les permita, sin embargo, contar con los recursos para llevar adelante las funciones esenciales y también una parte de la inversión, porque justamente la inversión que tienen que hacer las provincias muchas veces son inversiones que ineludibles las tiene que financiar el Estado. La idea de que se privaticen la obra pública es una idea correcta para grandes emprendimientos, para la infraestructura, por ejemplo, eléctrica, la infraestructura
de gas, incluso de caminos, puentes y grandes obras. Pero una gran cantidad de obras urbanas la tienen que hacer los municipios o caminos regionales, las provincias, infraestructura social, sin duda, la tiene que hacer normalmente la provincia. Todo eso va a haber que admitirlo y preverlo en los pactos federales fiscales y, por supuesto, darle apoyo en la medida que haya recursos para darle apoyo a las provincias, pero siempre y cuando las provincias respondan con esas reformas imprescindibles. Es toda una tarea de negociación que tiene que ser llevada a cabo por gente que haya estudiado y conozca la realidad de cada una de las regiones. No hay fórmulas mágicas que digan, bueno, desregulamos de esta forma y automáticamente va a renacer la actividad productiva y la eficiencia en todo el ámbito geográfico. No, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era director del IERAL, que trabajábamos precisamente buscando soluciones para las economías regionales. Hablábamos de desregulación, de eliminación de impuestos distorsivos, pero no sobre una base, un análisis puramente teórico y general, sino con examen específico de la realidad de cada región o de cada provincia. Yo creo que eso es lo que se necesita y van a tener que encarar. De tal forma de que también a nivel de las provincias y los municipios haya una tendencia a la reducción del gasto público, pero de manera sostenible. Es todo un la tarea de reformar el Estado en todos los niveles es una tarea que no se va a hacer de la noche a la mañana, va a llevar mucho tiempo. Ahora, lo importante es que se encare y que no, en lugar de acentuar los conflictos, tienda a crear esperanza que a su vez atenúe los conflictos, ¿no? Lo mismo en materia de relaciones con los sindicatos y en materia salarial. Yo creo que hay que avanzar con ellos. Hay una experiencia que la hizo Armando Caro Figueroa cuando era ministro de Trabajo, que fue una experiencia muy positiva. Estuvo a punto de lograr una reforma de la legislación laboral acordada con los sindicatos y con los empresarios. Lamentablemente después, en el momento en que el presidente Menem empezó a competir con Duhalde por la posible reelección, se abandonó esa vía de negociación y Herman González, como ministro de Trabajo, ya no le prestó más atención a esa posibilidad. Pero yo creo que con ese tipo de metodología que había hecho Armando Caro Figueroa en los 90, es posible avanzar hacia una modernización de las relaciones laborales que a su vez permita el funcionamiento eficiente, no solo de las grandes empresas, sino sobre todo lo importante son las pequeñas y medianas empresas, y las empresas por nacer. Hay que facilitar la emergencia de nuevas empresas, la labor de los emprendedores, ¿no? Y muchas veces la legislación laboral argentina hace muy difícil emprender y comenzar un emprendimiento. Por eso tenemos mucho menos empresas pequeñas y medianas que la que tiene, por ejemplo, cualquier otro país, Chile, pero también España y Italia, ¿no? Donde hay mayor libertad para el funcionamiento de las relaciones laborales. Bien, bueno, Hernán, ¿alguna pregunta y vamos redondeando? No, yo creo que ya están básicamente respondidas todas las preguntas que teníamos y lo más importante es que escucho e interpreto que lo que usted está esperando, digamos, como principal noticia esperanzadora es la liberalización del cepo como madre de la solución del tema inflacionario primero, de que vengan inversiones, divisas y se normalice. El resto vendría a ser todo derivado, por lo que usted dice,
de esa gran medida, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que si se logra bajar drásticamente la tasa de inflación y crear expectativas de estabilidad a partir del año 2025, va a ser mucho más fácil avanzar en todas las otras reformas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó durante el gobierno de Menem? O sea, fue mucho más fácil avanzar en privatizaciones bien hechas, en todo el petróleo, electricidad, gas, infraestructura, a partir de que se estabilizó la economía, que antes. Antes había todavía oposición fuerte y además no se podía muchas veces conseguir interesar a inversores que tuvieran la tecnología adecuada y que estuvieran convencidos de llevar adelante esas inversiones para mantenerlas por mucho tiempo y hacerla fructificar, ¿no? Sí, En un clima de estabilidad es más fácil convencer tanto a empresarios y emprendedores argentinos como gente del exterior que quiera venir a invertir al país. La inflación asusta a cualquier persona que esté acostumbrado a hacer cálculo de riesgo cuando toma una inversión. Y cuando hay alta inflación, en lo único que se piensa, lo primero que se piensa son en inversiones puramente especulativas de naturaleza financiera, compra y venta de activos, pasarse de un activo a otro para ver de obtener una ganancia en un plazo muy corto, pero ese no es el tipo de inversión que realmente ayuda al crecimiento, a la creación de empleos, al aumento de la productividad. Se necesita la inversión hecha por emprendedores que quieren ganar sobre la base de producir bienes y servicios de manera eficiente, conquistando mercados, tanto del exterior como ampliando los mercados internos. Una forma de ampliar el mercado interno es producir más eficientemente, porque entonces se puede vender a precios más bajos, más accesibles para la gente, va aumentando el poder adquisitivo de la gente y eso hace que la economía también crezca, ¿no? No, la metodología tradicional de aumentar la demanda emitiendo dinero o gastando más desde el sector público no da resultado porque a la larga significa que los bienes y servicios que se le ofrecen a la gente son a precios tan altos en relación a sus ingresos que la demanda real es realmente baja. es correcto. El ministro ayer condicionaba la salida, la liberalización a un préstamo del fondo. ¿Usted lo ve como única alternativa o le parece que puede resolverlo de otra manera? No, yo creo que el apoyo del fondo va a ser necesario para evitar que la concentración de endeudamiento se transforme en un riesgo nuevamente de default y vuelva a aumentar el riesgo país o deje de disminuir el riesgo país. Ahora, yo no creo que para el proceso de estabilización y de liberalización de la economía y de crecimiento se necesite apoyo especial del fondo, ¿no? Además, suponiendo que el fondo dijera, bueno, tienen 15.000 millones, si uno piensa, le va a decir a la gente, bueno, ahora vamos a estabilizar el tipo de cambio en un mercado libre usando esos 15.000 millones, la gente va a decir, bueno, voy a tratar de sacarle esos 15.000 millones al gobierno lo más rápido posible, porque cuando se le terminen, de nuevo se va a desestabilizar la economía, ¿no? La solución del problema tiene que venir por la entrada de capitales de los propios argentinos. Yo sugiero que haya que seguir un indicador clave. El monto de los depósitos en dólares en el sistema bancario o la cantidad de dólares que entran para comprar bonos, por ejemplo, que puedan emitir en dólares las empresas de Argentina. Es decir, cuando veamos que realmente el capital viene a quedarse en la Argentina para financiar la actividad
empresarios, tanto de inversión como de operación de las empresas, ahí podemos estar tranquilos de que se va a tener éxito. Simplemente porque el fondo nos dé más plata, yo no creo que eso asegure el éxito de un plan de estabilización. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la generosidad en el tiempo, la extensión de las respuestas. Así que, no sé, Héctor, si querés cerrar de alguna manera, pero me parece que... No, por el contrario, más que satisfecho con las respuestas y bueno, muchísimas gracias por habernos atendido hoy y bueno, esperamos por ahí más adelante hacerle otra entrevista y volver a dialogar con usted. Y tener Bueno, más seguido a la familia Cavallo por la Argentina. bueno, un gran gusto, ¿eh? Un Lo gran mismo, gusto. encantado. Gracias, doctor. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego.